Buen día, señores estudiantes de décimo. El tema de hoy es graficar funciones lineales, cuadráticas y cúbicas intuitivamente. Vamos a realizar ejercicios. Tenemos aquí una función lineal. F de x es igual a 3/4 de x menos 6 séptimos. ¿Cómo vamos a realizar? Mediante 4 pasos. El primero es hallar cortes con el eje f de x cuando x sea igual a 0. Entonces copiamos en el paso número 1 la función lineal. Paso número 2, en donde esté x vamos a sustituir o a reemplazar a 0. F de x va a ser ahora f de 0 es igual a 3/4 que multiplica a 0 menos 6 séptimos. En el paso número 3 se simplifica o se elimina esto, ya que todo número multiplicado por 0 se hace 0. Y nos queda que f de 0 es igual a menos 6 séptimos. Tenemos el punto en x 0 por la condición y en f de x menos 6 séptimos. Tenemos nuestro primer punto. Vamos a hacer el paso número 2. Hallar los cortes con el eje x cuando f de x es igual a 0. En el paso número 1 vamos a copiar la función f de x es igual a 3/4 de x menos 6 séptimos. Ahora, de vez de f de x voy a colocar 0 en el paso número 2 y a la vez hago axioma simétrico de la igualdad. Todo lo que esté en el lado derecho va a pasar al izquierdo, ¿sí? Sin cambiar nada. Ahora tenemos aquí una ecuación lineal o de primer grado que vamos a proceder a resolver. Esto que está restando, que va a pasar al otro lado, a sumar en el paso número 3. Paso número 4, lo que está multiplicando con la x, o sea este 3 va a pasar al otro lado a dividir. Y este 4 que está dividiendo con la x va a pasar a multiplicar. En el paso número 5, ¿qué vamos a hacer? Vamos primero a simplificar numerador con denominador. Podemos sacar la tercera de 6, 2, la tercera de 3, 1. Y ahora procedo a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. Aquí me sobraba 2, 2 por 4, 8, 7 por 1, 7. Entonces x nos es igual a 8 séptimos. Y tenemos mi segundo punto, que es en x 8 séptimos y en f de x 0. Paso número 3, la tabla de valores y su gráfica. Vamos a colocar en una tabla de valores los puntos que hemos hallado y vamos a proceder a graficar. En la gráfica podemos observar que es una función creciente y esto tenemos que colocar en las características. La primera característica, como se ha dicho en las clases anteriores, que el dominio y el rango o recorrido de toda función lineal siempre van a ser los reales. Segunda característica, que cuando la pendiente o m es mayor que 0, vamos a recordar esto de aquí, 3/4 es mayor que 0, entonces la función va a ser creciente. Vamos a realizar otro ejercicio. Este segundo ejercicio, tenemos f de x es igual a 15x al cuadrado menos 14x menos 8. Esto es una función cuadrática. ¿Cómo vamos a proceder a realizar? En el primer paso vamos a hallar el vértice. ¿Cómo se halla el vértice? Con esta fórmula. X es igual a menos b que divide para 2a. Esta fórmula es para hallar la componente del vértice en x. Entonces lo único que sustituyo, voy a identificar los coeficientes. El coeficiente a, ¿cuál es? Es 15, el coeficiente de x al cuadrado. El coeficiente b, ¿cuánto es? Menos 14. Y el coeficiente c es menos 8. Procedo a reemplazar menos, signo menos, y b, ¿cuánto valía o cuánto vale b? Menos 14. Entonces pongo en paréntesis que divide para 2 y 2 está multiplicando por a. ¿Cuánto vale a? 15. Realizando estos procesos, menos por menos me da más, queda 14. Para ir al tercer paso, ¿qué debo hacer? Simplificar. Puedo simplificar la mitad de 14, 7, la mitad de 2, 1. Y me queda en el numerador 7 y en el denominador me queda 15. 7 dividido para 15 sale a 0,4
666. Por esto este sombrerito que está encima quiere decir que es un decimal periódico puro. Vamos ahora a hallar la componente de f de x del vértice. ¿Cómo se halla la componente de f de x? Reemplazando lo que me salió aquí en x, reemplazando o sustituyendo en x en la función. Entonces, de vez de f de x que voy a poner, f de 7 quinceavos es igual a 15 que multiplica a x al cuadrado, 7 quinceavos al cuadrado, menos 14 que multiplica a x, de vez de x 7 quinceavos, menos 8. En el segundo paso que vamos a hacer, vamos primero a elevar esta potencia, tanto al numerador como al denominador. 7 al cuadrado, 49. 15 al cuadrado, 225. Acá que se va a proceder a multiplicar numerador con numerador y denominador con denominador. 14 por 7, 98. 15 por 1, 15. Se sobreentiende este entero 14 para hacerle fracción está sobre 1, menos 8. En el paso número 3 voy a realizar esta multiplicación. 15 por 49, 735. Y 225 por 1, 225. Y copio esto tal como está. Ahora aquí tenemos una suma y resta de fracciones, que vamos a sacar el mínimo común múltiplo de 225, 15 y 1. Es el mínimo común múltiplo, es 225. Esto voy a dividir para el denominador y multiplicar por el numerador. 225 dividido para 225 es a 1. Y 1 por 735, 735. Menos 225 dividido para 15 a 15. 15 por 98, 1470. Menos, baja este signo menos, 225 dividido para 1 a 225. Y 225 por 8, 1800. Al sumar y restar en el numerador me va a quedar menos 2535 y el denominador se conserva. Al simplificar, al sacar la quinta del numerador y la quinta del denominador, ¿cómo me va a quedar? Menos 507 en el numerador y en el denominador 45. Esta división me va a quedar a menos 11,26. ¿Sí? Y el vértice o el punto del vértice, ¿a qué va a ser igual? A 7 quintos, punto y coma, menos 507, 45 avos. Vamos al paso número 2. Hallar los cortes con el eje f de x cuando x es igual a 0. Copio la función cuadrática y reemplazo o sustituyo en x 0. Aquí me va a quedar esta multiplicación 0, en esta multiplicación 0, y mi f de 0 va a ser igual a menos 8. Y tengo el punto en x0 y en f de x menos 8. Vamos al paso número 3. Hallar cortes con el eje x cuando mi f de x es igual a 0. Entonces, en el paso número 1 copio la función cuadrática. En el paso número 2, de vez de f de x, ¿qué voy a poner? 0. Y hago axioma simétrico de la igualdad para que me quede una ecuación cuadrática. Salió una ecuación cuadrática y voy a proceder a factorizar esta ecuación cuadrática. Voy a utilizar el método al multiplicar en x y voy a obtener los siguientes factores. 3x menos 4 que multiplica 5x más 2 es igual a 0. Ya factoré en el paso número 3. En el paso número 4, cada factor voy a igualar a 0. 3x menos 4 igual a 0, mi primer factor. Y mi segundo factor, 5x más 2 igual a 0. En el paso número 5 voy a proceder a despejar estos factores. Esto que está restando va a pasar al otro lado a sumar. Este que está sumando va a pasar al otro lado a restar. Y después lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Mi x1 es igual a 4 tercios y mi x sub 2 es igual a menos 2 quintos. Tenemos estos puntos, los puntos que son 4 tercios
punto y coma, 0, mi primer punto, y mi segundo punto, menos 2/5, punto y coma, 0. Vamos al cuarto paso, la tabla de valores y su gráfica. En la tabla de valores voy a colocar qué puntos, el vértice y los puntos que he obtenido. Vamos a proceder la gráfica. A ver, intuitivamente sabemos como el coeficiente A, el coeficiente principal es mayor que 0, la parábola va a estar así, abierto hacia arriba. Va a haber un punto mínimo que es el vértice. Aquí están los cortes con el eje f de x y con los cortes con el eje x. Vamos a poner las características. Las características del dominio de una función cuadrática siempre son los reales. El rango, vamos a observar de la gráfica. La gráfica en el eje f de x, ¿desde dónde está? Está desde este punto hacia el más infinito. Este punto vamos a tomar el punto de f de x del vértice. ¿Cuánto era? Menos 507,45. Desde aquí hacia el más infinito. Entonces aquí tenemos el intervalo, el rango, la monotonía. ¿En qué eje se mira la monotonía? En el eje x, o sea, aquí. Es creciente la función, ¿desde dónde? Desde el menos infinito, ¿hacia dónde? Hacia la componente de x del vértice. ¿Cuánto era del vértice en x? 7/5. Entonces, desde el menos infinito hasta 7/5 es decreciente, y de 7/5 hacia el más infinito va a ser creciente. Y tenemos aquí, tenemos un punto mínimo que también es conocido el vértice como vértice. Tenemos aquí los cortes con el eje f de x, ya dicho anteriormente, y los cortes con el eje x. Tenemos un tercera función, ejercicio de una función cúbica. En la función cúbica asimismo vamos a proceder a realizar 4 pasos. El primero, hallar con los cortes con el eje f de x, cuando x es igual a 0. Entonces, en el paso número 1, copio la función cúbica, y donde esté 0 voy a reemplazar, donde esté x voy a reemplazar 0. Procedo a realizar los ejercicios. Primero las potencias, 0 al cubo 0, 0 al cuadrado 0, multiplico por 7, se hace 0, 14 por 0, 0, y ¿qué me queda? Menos 8. F de 0 es igual a menos 8. Tengo mi punto 1, que es 0 en x, punto y coma, en f de x, menos 8. Al paso número 2 vamos a hallar los cortes con el eje x cuando f de x es igual a 0. Procedo a copiar en el paso número 1 la función cúbica. En el paso número 2, de vez de f de x voy a poner 0 y hago axioma simétrico para que quede una ecuación cúbica. Esta ecuación cúbica procedo a factorizar o a resolver esa ecuación cúbica. Podemos hacer mediante agrupación, por agrupamiento, o también con la regla de Ruffini. Con la regla de Ruffini nos va a salir 3 factores. Estos 3 factores voy a igualar a 0 y a despejar. Si podemos observar en este cuadrito está la regla de Ruffini. Vamos a recordar. ¿Qué nos dice la regla de Ruffini? Hay que separar o retirar los coeficientes. El coeficiente de x al cubo es 1. El coeficiente de x al cuadrado es menos 7. El coeficiente de x es 14. El término independiente es menos 8. Hago una rayita vertical y otra horizontal. Este primer coeficiente o número va a bajar. Aquí coloco los números alternativos. Por ejemplo, siempre me voy a basar en el número o en el término independiente. En este término independiente, como salió 8, tenemos posibilidades de que sea 1 divisibles para 8. ¿Cuáles son divisibles para 8? El 1, el 2, el 4 y el 8. Pero voy a intentar con el 1. Al intentar con el 1, el objetivo es de que en este espacio, sumando y restando, me dé 0.
baja este número el 1 y multiplico 1 por 1, 1. Y aquí en esta columna sumo y resto, menos 7 más 1, menos 6. Y procedo a realizar lo anterior, menos 6 multiplico por 1, me da menos 6. 14 menos 6 en esta columna tengo que restar, me da 8. 8 por 1, 8. Menos 8 más 8 me da 0. Lo mismo que hice acá voy a hacer acá abajo. Pero ahora voy a intentar con el 2. Bajo este 1 multiplico 1 por 2 y coloco acá el 2. Y en esta columna voy a proceder suma y resta. Menos 6 más 2, menos 4. Menos 4 multiplico por 2 me da menos 8. 8 menos 8, 0. Una vez que tengo aquí dos términos o dos numeritos, procedo a hacer los factores. ¿Cómo van a salir los factores? X y el numerito que está aquí va a cambiar de signo. Por eso se coloca X menos 1. ¿Qué multiplica? ¿Cuál es mi otro factor? X. Aquí está más 2. ¿Cómo va a cambiar? A menos 2. ¿Y cuál es mi último factor? Los de aquí. X menos 4. Ponemos X menos 4 igual a 0. Como dije anteriormente, estos factores voy a igualar a 0 y voy a despejar X. Tengo mi X1, 1, mi X2, 2, mi X3, 4. Tengo estos puntos que obtuve en X1, en f de X, 0. En X2, en f de X, 0. En X4, en f de X, 0. Vamos a la tabla de valores. Lo único que necesito son los puntos que hallé. Y vamos a proceder la gráfica. Si yo quiero más exacta la gráfica, voy a darle más valores a la tabla. Pero la gráfica intuitivamente es así, de esta función cúbica. Las características principales es el dominio f de x son los reales y el rango f de x también son los reales. Gracias por su atención. Buen día.